Hola, hoy vamos a hablar del ginseng, pero os va a sorprender el vídeo porque vamos a hablar de funciones muy útiles para el organismo, muy beneficiosas, aparte de las que ya conocemos, que es aumento de energía, aumento de la libido, todas estas que conocemos. Pues bien, también hay estudios sobre ginseng y mejorar el cáncer, por ejemplo, o efectos beneficiosos en el corazón o en el sistema nervioso central. Así que hoy el vídeo está muy interesante. Vamos a ver las dosis que necesitamos y también que hay efectos secundarios. Vamos a ver muchas cosas. Y por supuesto los tipos de ginseng que hay, porque no solo es uno, hay diferentes tipos de ginseng. Hablaremos de todos, cuáles son los más importantes, los más activos. Así que todo el mundo atento. Soy Ángel Elipe, tu salud me importa, y empezamos. Bien, como hemos dicho antes, hay diferentes tipos de ginseng. Unos tienen las raíces más leñosas, otros tienen las raíces más carnosas. Lo que se utiliza principalmente del ginseng son las raíces. Bien, tienen principios activos, que los que más activos se llaman ginsenósidos, ahora hablaremos de ellos. Y se utiliza, como hemos dicho, se utiliza la raíz en forma de extracto, polvo, en forma de cápsulas, en forma de tés, en forma de ampollas también, incluso se utiliza también en cosmética. Bien, ahora vamos a ver que hay diferentes tipos de ginseng. Su nombre científico, el más potente, es el Panax ginseng. Dentro del género Panax hay diferentes tipos de ginseng que ahora vamos a ver. Bien, el primero es el ginseng americano. Se cultiva en Norteamérica, su nombre científico es Panax quinquefolius. La potencia es importante, pero no es el más potente, no es el que más concentrado está en principios activos y no es el que tiene los principios activos más importantes. Luego tenemos el ginseng siberiano, que no está dentro del género Panax, es otro género diferente y no se utiliza la raíz, se utilizan más las bayas. Su nombre científico es el Enterococcus tesenticosus. Ya os digo que se utilizan las bayas y tienen otros principios activos. Es el menos potente de todos ellos. Bien, y ahora vamos con el más interesante, el ginseng coreano, el rojo coreano concretamente. Su nombre científico es Panax ginseng, que es el más conocido y el más potente. Bien, vamos a ver los principios activos. El ginseng americano tiene unos principios activos que son unos glucóxidos que se llaman panaxóxidos. Son potentes, pero no son los más potentes. Se utiliza mucho este ginseng, pero no es el mejor. Bien, y el ginseng asiático, el Panax ginseng, tiene los principios activos más potentes, que son los ginsenósidos, que son unos glucósidos triterpénicos. Se llama así, os lo digo, pero no tiene la menor importancia, pero solo que os suene. Bien, a lo mejor os suena dentro de estos tipos de ginseng oír hablar del ginseng blanco y el ginseng rojo. Dentro del Panax ginseng, el ginseng blanco no es más que las raíces, que es lo que se utiliza, lavadas y secadas o al sol o secadas en hornos. Y el ginseng rojo debe su color a un escaldado previo, un proceso que hace que los principios activos estén más concentrados y sea el más potente, su proceso. ¿Ok? Bien, ahora vamos a ver las dosis. La forma de tomarlo, la mejor forma de tomarlo es, donde va a estar más concentrado, es en cápsulas. Ya hemos dicho que está en infusiones, en tés, en extractos, en ampollas, en polvo, incluso se utiliza en cosmética, pero la forma más concentrada, la que debéis de usar, es en cápsulas. Bien, ¿qué dosis? Pues por fijaros una dosis, unos 800 miligramos al día. Pero, ojo, aquí
hay que tener en cuenta que los tratamientos son por 3 meses y a los 3 meses hay que hacer un descanso. ¿Qué descanso? Más o menos un descanso de un mes. Es importante esto. Y por deciros una dosis tope, no pasar de 2 gramos al día. Estas dosis son variables, dependiendo de lo que queramos tratar. Luego veremos algún tipo de estudio en los que se tratan con 900 miligramos o incluso 1 gramo. ¿Ok? Pero bien, por deciros una dosis tope, no sobrepasar los 2 gramos al día. Y 2 gramos ya es bastante, es demasiado. Porque, como veremos al final, el hecho de que subamos la dosis demasiado nos lleva a determinado tipo de efectos secundarios, que luego vamos a ver. Así que importante mantener una dosis adecuada. ¿Ok? Bien, ahora vamos a ver las funciones del ginseng, porque tiene un montón de beneficios. Luego veremos también interacciones con medicamentos y efectos secundarios, pero vamos a ver las funciones beneficiosas del ginseng. El ginseng se dice que es un adaptógeno. ¿Qué significa esto? Significa que tiene un montón de sustancias beneficiosas y entonces actúa en un montón de órganos y de sitios de nuestro organismo. A esto se le llama adaptógeno. Actúa en el sistema nervioso central como estimulante, nos quita la fatiga y el cansancio, actúa en el corazón, actúa también en el metabolismo, actúa también en el sistema inmunitario, potenciándolo. En definitiva, lo que hace es aumentar la resistencia a muchas enfermedades. Por eso se le llama adaptógeno, porque actúa en muchos sitios. Bien, empezamos por el efecto estimulante en el sistema nervioso central. Lo que hace es estimular la resistencia del organismo a situaciones de sobreesfuerzo. Aumenta la resistencia a la fatiga y controla el estrés, mejora la memoria y tiene incluso efecto anabolizante. ¿Cómo actúan? Pues actúan, por ejemplo, estas sustancias que hemos dicho, en el Panax ginseng, que es el más potente, los ginsenósidos, que son varios tipos de sustancias, pues estas sustancias actúan, por ejemplo, en neurotransmisores como dopamina, serotonina y noradrenalina. Entonces, todos estos ginsenósidos tienen diferentes acciones. Unos son más estimulantes y otros son más relajantes. Por eso estamos hablando de que actúa en el estrés y un montón de funciones muy diferentes. Estimula la memoria, que ya hemos dicho, y sobre todo estimula la memoria visual. Muy importante. Todo esto está avalado por estudios y además hay muchos estudios de la acción del ginseng o los diferentes tipos de ginseng o las diferentes sustancias que tiene el ginseng sobre el sistema nervioso central y todos coinciden en lo mismo. Potencia el sistema nervioso central, potencia la memoria, estimula la producción de neurotransmisores. Importante. Otra acción beneficiosa sobre el sistema inmune, estimula el sistema inmune, estimula la producción de linfocitos y estimula la producción de anticuerpos. Tiene un marcado efecto antiviral. Otro efecto beneficioso sobre el sistema cardiovascular. ¿Qué es lo que hace? Disminuye el consumo de oxígeno por parte del miocardio y tiene un efecto vasodilatador. Todo esto es bastante beneficioso para nuestro corazón. Es hipotensor, baja la tensión y produce bradicardia, hace que el corazón lata más lento. El efecto hipotensor y la bradicardia es dosis dependiente. Me refiero a dosis normales, tiene efectos beneficiosos, pero si nos pasamos de dosis, que luego veremos en los efectos secundarios, los efectos son negativos y puede subir la tensión y puede hacer otros efectos no deseables. Así que importante con las dosis que hemos dicho. Ojo. Bien, otro efecto beneficioso sobre el aparato digestivo. Bien, lo que hace es reducir la secreción de clorhídrico, la secreción ácida.
muy importante, por ejemplo, en úlceras, pero es que además también aumenta la producción de moco. Esto es muy importante como protector, sobre todo en úlceras y sobre todo en infecciones como Helicobacter pylori, porque ejerce un efecto protector. Concretamente una sustancia que se llama panaxitriol, que tiene el ginseng, este Panax ginseng, muy importante para controlar Helicobacter pylori y como efecto protector. ¿Ok? Bien, otro efecto beneficioso, el metabolismo. Regula este metabolismo. ¿Cómo lo hace? Pues por ejemplo, disminuye la glucosa postprandial y disminuye el glucógeno sérico, importante en tratamientos de diabetes tipo 2. Tiene otro efecto y se utiliza en dietas de adelgazamiento, tiene un efecto saciante, muy útil en dietas de adelgazamiento. Efectos en la analítica sanguínea. Bien, tiene un efecto antiagregante plaquetario. Esto es muy importante como protector, por ejemplo, frente a formación de trombos. Aquí puede haber un efecto secundario, una interacción con fármacos anticoagulantes, en personas que utilicen fármacos anticoagulantes. ¿Otros efectos beneficiosos en la analítica? Pues bien, disminuyen los triglicéridos, por ejemplo, y aumentan las HDL, el colesterol bueno, importantísimo. Como veis, hay muchos efectos beneficiosos sobre el organismo que no conocíais. Otro efecto beneficioso, antioxidante, es un antirradicales libres, capta estos radicales libres. Es un buen detoxificante y sobre todo detoxificante hepático, importante. Por ejemplo, hay un estudio que habla sobre la detoxificación del alcohol en hígado por parte del ginseng, por parte de los principios activos que tiene el ginseng. Bien, vamos a hablar sobre la disfunción eréctil y cómo actúa el ginseng. Evidentemente, la disfunción eréctil no tiene solo una causa, tiene un montón de causas. Podemos hablar de hasta 15 causas por las que se produce una disfunción eréctil. Puede ser un problema vascular, puede ser un problema cardiovascular y puede ser un problema, por ejemplo, de diabetes. Una diabetes tipo 2 también puede llevar a una disfunción eréctil. Bien, vamos a ver qué dicen los estudios sobre el ginseng y la disfunción eréctil. Bien, los estudios hablan de una dosis de unos 900 miligramos de ginseng 3 veces al día. Y este tratamiento se hace durante 8 semanas. Después de estas 8 semanas se ha visto, en diferentes estudios, un aumento significativo, una mejoría muy significativa. Y esto no lo dice un estudio, lo dicen varios. Continuamente se están haciendo más estudios con más población. También es verdad que hay estudios con muy poquita población que no son significativos, pero empieza a haber estudios con más población y que son más significativos. Y los resultados son muy, muy, muy positivos. Estamos hablando de que 7 estudios diferentes llegan a la misma conclusión sobre la disfunción eréctil. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Ya lo hemos dicho antes, cuando hemos hablado del corazón. Tiene, entre otras cosas, un efecto vasodilatador. Muy importante este efecto sobre la disfunción eréctil. Bien, un efecto beneficioso que no se conoce tanto es sobre la eyaculación precoz. Y además, el efecto sobre eyaculación precoz es mucho más potente incluso que sobre otros efectos beneficiosos que hemos hablado. Hay estudios sobre esto y los resultados son tremendamente positivos. Bien, los estudios hablan de que se administran 4 tabletas de 350 miligramos cada una diariamente y el tratamiento dura 8 semanas. Bien, como hemos hablado antes sobre la disfunción eréctil, los resultados aparecían después de este tratamiento de 8 semanas. Pues bien, en eyaculación precoz se están viendo resultados
a partir de las 4 primeras semanas y unos resultados muchísimo más altos que, por ejemplo, en otros efectos beneficiosos. Así que es algo muy a tener en cuenta en este problema. Bien, otro efecto beneficioso, que ya lo hemos dicho antes, es en dietas de adelgazamiento. Es una ayuda muy importante porque reduce significativamente la sensación de apetito. Tiene un efecto saciante muy importante. Bien, vamos a hablar sobre el efecto beneficioso del ginseng sobre el cáncer. Bien, primer punto, reduce muy significativamente, y de esto hay varios estudios, y varios estudios no en un solo hospital, sino con un montón de pacientes de diferentes hospitales, para que el estudio sea mejor. Se dan tratamientos de ginseng durante 8 semanas y los resultados son bastante significativos. Estamos hablando de un 90% de los casos se reduce el cansancio producido en este tipo de enfermedades. ¿Por qué? ¿Por qué reduce este cansancio? Entre otras cosas, porque estimula la producción de cortisol. Y, entre otras cosas, porque estimula la producción de citoquinas, que son mediadores inflamatorios, por ejemplo. Y también estas citoquinas regulan este cortisol. Así que todos estos efectos de estos ginsenósidos que tienen, estas sustancias, estos principios activos que tiene el ginseng, reducen bastante el cansancio, y en pacientes con cáncer muchísimo más. Pero no solo reduce el cansancio en pacientes con cáncer, sino que se ha visto un efecto anticancerígeno que reduce determinado tipo de tumores. ¿Y por qué? Pues porque, como hemos dicho antes también, que aumentaba la producción de linfocitos y de anticuerpos, aquí produce un aumento de un tipo de células que se llaman macrófagos y de otro tipo de células que se llaman natural killers. Este tipo de células, estos macrófagos y estas células natural killer, actúan directamente reduciendo estos tumores. Y es porque nos está aumentando, nos está potenciando nuestra inmunidad. Y se ha visto en estudios que reduce determinado tipo de tumores. Bien, vamos a ver con qué fármacos interacciona, con qué fármacos no se puede tomar. Siempre que toméis algún suplemento, aunque penséis que bueno, es un suplemento, es algo natural, no produce efectos secundarios, produce efectos secundarios, interacciona con medicamentos. Por ejemplo, si hemos dicho que tiene una acción antiagregante plaquetaria, que es útil en trombos y todas estas cosas, pues evidentemente no se puede tomar con salicilatos, que también son antiagregantes plaquetarios, y con otros antiinflamatorios no esteroideos que también tienen una acción antiagregante plaquetaria. ¿Por qué? Porque se suman las acciones y puede tener un efecto negativo en nuestro organismo. Así que, ojo, importante, si tenéis alguna duda, me lo comentáis. Si tenéis alguna duda, tomáis algún medicamento que no estáis seguros si puede interaccionar, me lo decís en comentarios y yo os ayudo. ¿Ok? Por supuesto, por la misma razón, interacciona con anticoagulantes, con personas que están anticoaguladas, que hay diferentes tipos de fármacos anticoagulantes, tampoco interesa tomarlo a la vez. Interesa suprimir este ginseng. Otra interacción significativa, puesto que actúa sobre determinado tipo de neurotransmisores, pues con algunos antidepresivos, sobre todo con los que se llaman IMAO, inhibidores de la monoaminoxidasa. Con este tipo de antidepresivos también interacciona y conviene no tomar este ginseng mientras esté haciendo tratamiento. Otros fármacos con los que no se deben tomar ginseng, con digoxina, con los digitáricos. Este tipo de fármacos lo que hacen es aumentar la fuerza de contracción del corazón. Y como hemos dicho antes, el ginseng tiene un efecto, es beneficioso, hipotensor,
y produce bradicardia. En estos casos, que se da digoxina, es porque hay una insuficiencia cardíaca. No interesa porque le resta los efectos a esta digoxina. Por eso no se debe tomar ginseng. Bien, vamos a ver los efectos secundarios. Aquí hago una aclaración. Efectos secundarios, evidentemente, dependen, lo hemos dicho antes ya, dependen de la dosis. A dosis adecuadas no van a aparecer estos efectos secundarios, pero si nos pasamos de dosis, van a aparecer. Pueden aparecer y pueden ser negativos. Así que, aunque sea algo natural, a controlar la dosis y hacer esos descansos que hemos dicho antes. Tratamientos de 3 meses y descansos de 1 mes. ¿Ok? Bien, por ejemplo, produce hipertensión y produce nerviosismo a altas dosis. A altas dosis y también si nos pasamos de tiempo, si necesitamos demasiado tiempo de tratamiento. Por eso hay que hacer descansos y hay que controlar esta dosis. Os he dicho antes un tope máximo de 2 gramos al día, pero no lleguéis ahí. Produce también insomnio, produce agitación y además, si lo tomamos con café y lo tomamos con té, se va a producir más agitación, más insomnio, más hipertensión, sobre todo si las dosis de los dos, tanto del café y el té y del ginseng, son demasiado elevadas. Bien, si abusamos del ginseng, se ha visto que tiene ciertos efectos estrogénicos a dosis altas. Puede ser negativo, por ejemplo, en cáncer de mama, en endometriosis o en miomas uterinos. Así que, mientras en personas que tengan este tipo de enfermedades, a veces hay que suprimir estos suplementos de ginseng. Una dosis alta de ginseng y durante tiempos prolongados puede producir diarreas, puede ser bastante molesto. Tiene múltiples efectos beneficiosos sobre el aparato digestivo, pero si nos pasamos también tiene algún efecto negativo. En embarazo y lactancia no se tienen estudios suficientemente claros, por eso se recomienda no usarlos tanto en embarazo como en lactancia. Igual digo en menores de 12 años. Tampoco se tienen estudios significativos sobre los efectos secundarios, así que es mejor que en embarazo, en lactancia y en menores de 12 años no se use este ginseng. Bien, conclusiones. El ginseng tiene un montón de sustancias muy beneficiosas. No hay solo un ginseng, hay varios tipos de ginseng. Hemos visto que el mejor es el ginseng asiático, el rojo coreano, es el mejor. Dentro de este ginseng hemos visto que había un ginseng blanco que está tratado y un ginseng rojo que también está tratado de otra forma y los principios activos son más potentes, están más concentrados. Bien, hemos visto las dosis, no debemos exceder de dosis. El tope máximo hemos dicho 2 gramos, pero es suficiente con 800-900 miligramos diarios y que hay que hacer tratamientos de 3 meses y descansar 1 mes. Importante. Hemos visto un montón de efectos beneficiosos. Los conocidos, que es que nos quita la fatiga y el cansancio, por ejemplo, pero hemos visto otros que aumentan la inmunidad, efectos beneficiosos en corazón, hemos visto tratamientos en cáncer, hemos visto tratamientos como disfunción eréctil, como eyaculación precoz, por ejemplo, hemos visto que es un buen detoxificante, que se utiliza incluso en dietas de adelgazamiento. Hemos visto que tiene un montón de efectos beneficiosos. Puede ser muy útil para todos nosotros, muy útil, pero como digo siempre, hay que controlar las dosis, hay que controlar la medicación que tomamos y por eso también tiene que estar aconsejado por un médico o por un farmacéutico, porque podemos cometer errores de interacción con medicamentos, nos podemos pasar de dosis y en determinado tipo de enfermedades no interesa y en otras sí. Por eso siempre consultad con vuestro médico. Si tenéis alguna duda, por supuesto me lo consultáis a mí y yo os voy a ayudar
en todo lo que pueda. Muchísimas gracias por escucharme. Darle un like si os ha gustado el vídeo y suscribiros y darle a la campanita, porque YouTube os va a mandar notificaciones de todos los vídeos que vayamos sacando. Me ayudaríais un montón y a la gente, y a mucha gente también, si compartieseis estos vídeos en vuestras redes sociales. Repito, muchísimas gracias por escucharme y adiós.